Bien, jóvenes, mira, vamos a dar inicio a esta sesión de clase virtual, la primera virtual que tenemos, y voy a tratar de abordarla en un principio con un aspecto teórico que había quedado pendiente de la clase pasada, y es en lo que se refiere a las escalas de medida. Las escalas de medida no son más que la clasificación que yo le pueda dar a la variable de acuerdo a los valores que ella puede agarrar. Aquí tengo un material de apoyo en la cual desarrollo cada uno de estos elementos y yo lo que empiezo a definir acá, antes de entrar de lleno con las variables, con las escalas, es haciendo una definición conceptual de qué es una medición. Una medición no es más que el proceso a través del cual se le asigna un valor a una variable. Cuando hacemos una medición, entonces estamos creando una escala para la variable en estudio. Las escalas de alguna manera tienen las características particulares que poseen un isomorfismo. Un isomorfismo se refiere a que bajo diferentes estructuras significan lo mismo, ¿sí? Y esto es bastante importante con respecto a las escalas. Entre sus propiedades del valor de la variable original y las operaciones que se puedan realizar, ¿sí? Entonces, en la escala, bajo esta concepción, ¿verdad? Las escalas yo las puedo clasificar en cinco elementos: escala nominal, ordinal, escala de intervalos, escalas de razón y escalas absolutas. Vamos a ver en qué se pueden caracterizar cada una de ellas. La, 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 el esquema medular de las escalas de medida se basa en el hecho de cuáles son las operaciones que se pueden hacer, cómo se pueden manipular y cuál es la jerarquía que poseen entre cada uno de los elementos dentro de ella, ¿verdad? Yo te puedo anticipar, les puedo anticipar que en la medida que yo voy a empezar con una escala nominal, que es la más elemental o la más sencilla, y voy a abordar hasta las escalas absolutas, de razón y absoluta, que son quizás las más completas dentro del rango de elementos. Entonces, voy a empezar con la escala nominal, ¿verdad? La escala nominal es aquella en la cual la única relación que está definida es la igualdad o diferencia, ¿sí? La única en esta el, la parte de que la operación aritmética que está definida en la escala nominal es la del conteo, porque yo voy a hacer conteo de las modalidades, ¿sí? Voy acá un momento a entrar en que me están... Ok, Eri, bienvenido. Entonces, fíjense, estaba entrando en detalle con lo que es la parte de las escalas nominales, ¿verdad? La única relación que está permitida en la escala nominal, y es quizás la más elemental, es la igualdad o la diferencia, ¿verdad? Y la única operación matemática que está permitida es la del conteo de las modalidades. Esta es quizás la más sencilla y la más elemental entre todas las escalas de medición, ¿verdad? Entonces, todas las modalidades pueden ser asignadas, ¿verdad? Le puedo asignar una letra, ¿verdad? O un número. Cuando yo le asigno un número a una escala nominal, ese número no tiene ninguna representación numérica, simplemente es un identificador que permite decir o es igual o es diferente, ¿sí? Entonces, dentro de las escalas que yo hago, la clasificación que puedo hacer dentro de una escala nominal es que a cada valor de la escala nominal dentro del dominio le corresponde un solo valor dentro del rango. Por ejemplo, si yo quiero dar un ejemplo de una escala nominal, ¿verdad? Aquí tengo una escala nominal que puede ser la de estado civil, ¿verdad? Cuál es la variable? Estado civil. ¿Cuáles son las modalidades de la variable? Soltero, casado, viudo y concubino, ¿verdad? Cuando yo hago una escala nominal, ¿verdad? Y la quiero representar a otra escala, ¿verdad? Tengo que conservar la misma propiedad. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, si esta es la escala original, soltero, casado, viudo, concubino, claramente cada una de estas modalidades son diferentes, ¿verdad? Soltero es diferente a casado, diferente a viudo, diferente a concubino. Yo lo puedo representar en una nueva escala, ¿sí? Por ejemplo, soltero le va a corresponder el valor 1, casado le va a corresponder el valor 2, viudo le va a corresponder el valor 3 y concubino le va a poder el valor 4. Es una de las propiedades de la escala nominal es que cuando yo hago una nueva conversión a otra escala o tengo la libertad de poder pasar la otra escala siempre y cuando conserven la misma propiedad de la escala original. ¿Cuál es la propiedad de la escala original? Que sean diferentes, ¿sí?
Otro ejemplo de una escala, en este caso nominal, puede ser el género. El género tiene dos opciones, un masculino y femenino, ¿verdad? Y yo también puedo representar ese género que inicialmente, originalmente está como masculino y femenino, yo lo puedo clasificar como masculino, le asocio el uno y a femenino le asocio el 2, ¿verdad? Y así, de igual manera, como yo estoy asignando esa escala, yo puedo asignar una escala cualquiera. A masculino le puedo asignar X, a femenino le puedo asignar Z. Esa, si, puedo hacer cualquier transformación de la escala nominal, siempre y cuando conserve la misma propiedad de la escala original. ¿Cuál es? Que se conserve la igualdad o diferencia. No es válido que yo haga algo así como esto, que a soltero le asigne otra escala, otro valor igual a otra escala diferente. Por ejemplo, el uno está asociado con soltero y el uno está asociado con casado. Esto no está permitido dentro de las transformaciones de la escala original, que es la escala nominal. Es quizás la más sencilla. Ejemplos de escalas nominales abundan. Aquí le estoy presentando estado civil, le puedo presentar el género masculino, femenino, verdadero o falso, sí, son cuestiones que pueden ser susceptibles de ser una escala nominal. Esa es quizás la más sencilla de todas, ¿verdad? La segunda escala se encuentra referida a lo que es la escala ordinal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que se definen acá en esta escala ordinal? Aparte de la igualdad o diferencia que está enmarcada dentro de la escala nominal, también guarda la jerarquía de mayor que y menor que. Cuando yo abordo este aspecto de jerarquía, en este caso mayor o menor que, estoy dando una relación de orden dentro de las escalas ordinales. Es decir, voy a guardar una relación de orden. Ejemplos de escalas de escalas ordinales, yo puedo decir el rango militar, ¿sí? También puedo decir el nivel educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel educativo comienza a ¿qué? Analfabeto, kinder, primaria, básica, secundaria, TCU y universitario. Y en ese orden que yo las estoy mencionando acá, una es menor que la otra. Analfabeto en la jerarquía tiene menor jerarquía a kinder. Kinder tiene menor jerarquía a primaria. Primaria tiene menor jerarquía que secundaria. Y así sucesivamente. Es decir, estoy guardando una relación de jerarquía o de orden acá. Y es por eso que la palabra lo indica, escala ordinal, mantiene el orden. El rango militar también es susceptible de ser una escala de medida, porque un soldado tiene una menor jerarquía que un general, que un coronel, que un jefe de división, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo que es el escalafón del profesor universitario. También es susceptible de ser una escala ordinal. ¿Por qué? Porque el escalafón empieza instructor, asistente, agregado, asociado y titular. Un instructor es menor jerarquía que un asistente tiene menos jerarquía que un agregado tiene menor jerarquía que un asociado y un asociado tiene menor jerarquía que un titular. Entonces, de igual manera, cuando yo hago la transformación de una escala de medida, ¿qué tengo que preservar? Que cuando yo jerarquice o cuando yo relacione la nueva escala, tiene que cumplir con las propiedades de la escala original. Primero que sean iguales o diferentes, ¿verdad? Y que aguarden en la relación de orden. Por ejemplo, si yo tengo una escala ordinal representada por esta asociación 2, 4, 6, 8, claramente son valores numéricos, ¿verdad? 2 es menor que 4, 4 es menor que 6, 6 es menor que 8. Yo puedo hacer también una nueva escala ordinal que jerarquice también el orden. Por ejemplo, tengo A, B, C y D, y sabiendo que A tiene un orden de jerarquía dentro del alfabeto, ¿verdad? Entonces, yo puedo generar una nueva asociación de una escala ordinal cumpliendo con esas representaciones. Al igual que las escalas nominales, en las escalas ordinales, las únicas operaciones matemáticas que están definidas son las de conteo. Voy a hacer conteos de las modalidades de la escala. Eso con respecto a la escala de orden. La escala de intervalos, y ahora aquí sí estoy agregándole un poquito de mayor grado de complejidad. Ahora aquí sí le estoy agregando un mayor grado de complejidad, ¿verdad? Me perdí acá, ¿sí?
Ahora bien, en las escalas de intervalo, ¿verdad? Las operaciones que yo puedo jerarquizar es de que igualdad o diferencia, vengo arrastrando de la escala nominal, orden, también la vengo arrastrando de la escala ordinal, y ahora las distancias, la única operación aritmética que está permitida dentro de unas escalas de intervalo es la de la diferencia. ¿Cuáles son las características? Y esta es una de las escalas quizás un poquito más medulares dentro de hasta las tres que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de las escalas de intervalo? La primera de ellas procede de una unidad de medida cuyo origen, ¿verdad? Cuyo significado se mantiene constante para todos los valores de la variable, es decir, posee una unidad de medida, ¿sí? Y la segunda característica es que poseen un centro y origen relativo, que no implica ausencia de la medida. Me explico esta segunda. Esto, cuando yo estoy representando escalas de intervalos, y el ejemplo clásico que se usa para representar este tipo de escala es la temperatura, ¿sí? Fíjense que la temperatura yo la puedo medir en diversas unidades, grados centígrados o grados Fahrenheit, no recuerdo si exista otra, ¿verdad? Pero cuando yo digo, si yo tuviese en la escala de grados centígrados, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, en 0 grados centígrados, que pudiese ser un centro de origen, ¿verdad? Si yo lo represento eso en una recta, 0 grados centígrados no implica que no exista temperatura, ¿sí? Eso desde el punto de vista físico es totalmente falso. 0 grados centígrados es que la temperatura esté en 0 grados, pero eso no implica que no haya temperatura. Si hay una temperatura y la unidad de medida es grados centígrados. De hecho, cuando yo digo grados centígrados, creo, si mi memoria no me falla, hay una X cantidad de grados Fahrenheit. Sí, creo que es 32 grados Fahrenheit, si no me equivoco, ¿verdad? Pero entonces ese centro u origen relativo en una escala de temperatura es un centro que no es ausencia de la medida, es un centro que me permite un centro posicional de un conjunto de datos, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, aquí yo tengo esto para jerarquizar cómo puedo yo digerir un poco más esta escala de intervalos. Aquí tengo los siguientes cuerpos, o sea, entes u objetos con sus respectivas temperaturas. El cuerpo A tiene 0 grados centígrados, el cuerpo B tiene 4 grados centígrados, el cuerpo C tiene 12 grados centígrados y el cuerpo D tiene 28 grados centígrados, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo hacer un conjunto de afirmaciones de acuerdo a la magnitud de la medida, que en este caso está expresado en grados centígrados. Fíjense que tengo una escala, en este caso que está representada por una unidad, que es la misma unidad en todos los casos que yo tengo, ¿sí? Ahora bien, no es válido afirmar, vamos a ver acá esta afirmación, no es válido afirmar que el cuerpo C, ¿verdad?, tiene 3 veces la temperatura del cuerpo B, ¿sí? No puedo hacer comparaciones directamente de este tipo, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la magnitud de la unidad, eso es falso. O sea, no puedo hacer comparaciones directamente con los cuerpos. Sí puedo hacer comparaciones entre las diferencias de los cuerpos. Por ejemplo, voy a hacer comparaciones que la diferencia entre los cuerpos A y B, ¿verdad? O sea, la diferencia de los cuerpos A y B. Ok, estaba por acá. Voy con respecto a las afirmaciones que son válidas que yo pueda hacer. La diferencia entre los cuerpos A y B, es decir, 4 menos 0, 4, ¿verdad? Es 3 veces, la diferencia es 3, 4, perdón, es 3 veces la diferencia entre los cuerpos C y B. La diferencia entre los cuerpos 4, 12 menos 4, 8, ¿verdad? Entonces la diferencia que posee es 2 veces realmente la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre el cuerpo B y A, ¿verdad?, que es 4, es 2 veces la diferencia entre el cuerpo C y B, ¿verdad? C y B, 4, 12 menos 4, 8, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 veces la diferencia del cuerpo C y B. Entonces puedo hacer comparaciones o afirmaciones desde el punto de vista de las diferencias de estos cuerpos. Pero no puedo decir cosas como la que le estaba comentando en un principio. El cuerpo C
tiene 3 veces la temperatura del cuerpo B. No es válido porque desde el punto de vista de la magnitud de la temperatura no puedo decir o no puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Puedo hacer ese tipo de afirmaciones con respecto a las diferencias. Entonces, resumiendo esta escala de intervalos, puedo decir lo siguiente. Esta escala posee una unidad de medida, ¿sí? Ejemplo, aquí está la temperatura, ¿verdad? Otra característica de la escala ordinal es que posee un centro u origen relativo que no implica ausencia de la medida. Caso práctico es este que yo tengo acá. 0 °C no implica que no exista temperatura. Sí existe temperatura, que se puede expresar en otra unidad de medida. Y otra característica es que la única operación matemática permitida en una escala de intervalos es la diferencia, ¿sí? Y estas diferencias se pueden multiplicar o sumar por otro número real, ¿sí? Ejemplos de escalas de intervalos también pudiese expresarse en altura, ¿sí? Altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Eso pudiese ser otro ejemplo. Esto les queda a ustedes como actividad buscar un ejemplo o una variable que sea susceptible de ser aplicada a las escalas de intervalos, que posea estas características que yo les estoy mencionando acá, ¿sí? Voy con las escalas de razón o las escalas proporcional. Estas se encuentran referidas a variables numéricas meramente y se encuentran representadas o las puedo clasificar dentro de la variable dentro de la recta real. Es decir, al ser establecida dentro de dentro de la recta real, se permiten cualquier operación aritmética: suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Se valen las tasas, las divisiones A sobre B, ¿verdad? Siempre que B sea distinto de 0. Es decir, que esta escala es, si se quiere, la más completa, ya que se encuentran definidas todas las operaciones aritméticas. Ejemplo de escalas de razón o de proporción puede ser la presión, ¿sí? Puede ser las notas, las calificaciones de un conjunto de estudiantes marcadas del 0 al 20, ¿verdad? Cuando yo puedo decir un estudiante sacó 13.75 puntos, ¿verdad? Cosas por el estilo. También puedo decir la edad de una persona, cuando yo estoy diciendo, bueno, una persona tiene 13 años, 5 meses, 3 días, 2 horas, o sea, la puedo clasificar en un aspecto decimal. Todas las escalas todas las variables que sean susceptibles de ser representadas en la recta real, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la temperatura o la altura, son susceptibles de ser escalas de razón o proporción. Y la escala absoluta es aquella escala en la cual se permiten todas las operaciones aritméticas, ¿verdad? Pero con la salvedad que están enmarcadas dentro de la recta de los números naturales. Es decir, son todas aquellas que están enmarcadas los positivos, los enteros positivos, incluyendo el 0. Estas escalas absolutas son aquellas que son producto de conteo. Típico ejemplo que yo les daba a ustedes: número de personas en un salón de clase, número de autos en un estacionamiento, siempre que estén enmarcadas dentro de los números naturales. Aquí les presento una especie de resumen, ¿verdad?, de las escalas, las relaciones que están permitidas y cuáles son las variables que se clasifican, ¿verdad? Por lo menos, la escala nominal, ¿verdad?, las relaciones son de igualdad o diferencia y las variables son cualitativas. La escala ordinal, igualdad, diferencia y orden, también para variables cualitativas. Escala de intervalos, igualdad o diferencia, mayor o menor, y la única operación aritmética que está definida es la resta, y está definida para las cuantitativas continuas. Las de razón, todas las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, y está enmarcada para las variables cuantitativas. Y las absolutas, también todas las operaciones aritméticas, pero están enmarcadas en las cuantitativas discretas. Acá les dejo, y voy a dejarlo acá para que quede como un ejercicio que ustedes puedan resolver, les queda como actividad. Aquí hay un conjunto de variables que yo les muestro acá,
y ustedes van a decir qué tipo de variable es y cuál es la escala que se asocia a esa variable. Por ejemplo, altura sobre el nivel del mar, ya se las adelanté. Número del teléfono móvil, ¿verdad? Tienen que decir qué tipo de variable es y qué escala es la asociada. Dirección de correo electrónico, igual, tipo de variable y escala más apropiada. Número asignado a la casaca de un jugador de fútbol, tipo de variable y escala más apropiada. Entonces tengo la próxima. Número de carros que transitan en una avenida, número asignado a la tarjeta de crédito, calificación de un examen, edad en años cumplidos, ¿verdad? Y escalafón de un profesor universitario. ¿Sí? Para cada, y otro planteamiento que les dejo acá, determinar al menos un ejemplo adicional, ¿verdad? A los mostrados acá, para cada escala de medida. O sea, ustedes tienen que proporcionar un ejemplo para una escala nominal, un ejemplo para una escala ordinal, un ejemplo para una escala de intervalos, un ejemplo para una escala de razón y un ejemplo para escalas absolutas. ¿Sí? Voy a terminar acá este video para atender las dudas que ustedes puedan tener.